¿Te dijeron que la Biblia se contradice? ¿Has encontrado en ella alguna incoherencia? Fíjate, en Lucas capítulo 16, versículo 17, Jesucristo habló a favor de la ley, así como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Sin embargo, pareciera que de pronto el mismo apóstol habla contra ella en Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Se contradice? ¿Hay incoherencias? Quédate con nosotros, porque revelaremos lo que nunca te dijeron. ¿Por qué existe tanta confusión con el nuevo pacto? Es por la interpretación equivocada en relación a la ley de Dios, los 10 mandamientos, y la unificación de esta con la ley de Moisés. Aunque Dios es el autor de ambas leyes, sus propósitos o funciones son diferentes. Mientras que los 10 mandamientos son comparados con un espejo que nos muestra el pecado, la ley de Moisés, llamada ceremonial o ritual, incluía los sacrificios, ceremonias y fiestas que eran sombra o símbolos hacia Cristo. A continuación, el espejo y la sombra. Los 10 mandamientos son llamados ley de Dios, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es llamada ley de Moisés, pero en algunos casos también se le llama ley de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La ley de Dios fue dada en el Edén, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Queda claro que cuando Dios creó al ser humano, colocó el principio de su ley en el corazón. La ley ceremonial fue dada después del Edén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nótese que esta ley existió después que hubo transgresión. La transgresión vino por infringir la primera ley. Juan escribe en su primera carta en el capítulo 3, versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fueron escritos por el dedo de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La ley ceremonial fue escrita por la mano de Moisés. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, algo que permanece. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Por el contrario, la ley ceremonial fue escrita en un libro. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, la ley de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca del pacto, el lugar más sagrado, símbolo del trono de Dios. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. La ley de los ritos y ceremonias fue colocada al lado del arca. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La ley se compara a un espejo. Es para conocer el pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley ritual
era para expiación o remisión del pecado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los 10 mandamientos son una norma que debemos tener en nuestra vida. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley ritual era solo símbolos hacia Cristo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La ley de Dios es eterna. No fue abolida por Cristo. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley ritual fue abolida por Cristo, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es llamado bienaventurado el que observa la ley de Dios, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es llamado maldito el que guarda las cosas escritas en el libro de la ley para salvarse. Después que Cristo murió, ya no se necesitan esos ritos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Seremos juzgados por esta ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En cuanto a la ley ceremonial, no debemos ser juzgados si no cumplimos esta ley. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es posible guardar los 10 mandamientos con la ayuda de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La ley de Moisés fue imposible guardar. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Como se puede apreciar, existen marcadas diferencias entre una ley y la otra. Fue la ley ceremonial la que Cristo clavó en la cruz. Ella tenía un propósito: revelar al Mesías venidero. La ley moral tenía el propósito de revelar el pecado y no de librar a los seres humanos de este. Pablo había descubierto que la libertad de la culpabilidad y la felicidad que viene a continuación solo podían obtenerse mediante la fe en Jesús. El justo, por su fe,
vivirá. Pablo había esperado antes ser justificado por medio de un cuidadoso cumplimiento de todos los requisitos de la ley. Ese había sido el propósito de su vida. Pero ahora que se le había hecho claro el verdadero propósito de la ley, comprendía que no podía esperar ayuda de esa fuente. Por lo tanto, había abandonado completamente la observancia de leyes como medio para alcanzar la salvación. La ley no tenía el propósito de ser un fin en sí misma, como suponían los judíos, sino un medio, un ayo para guiar a los hombres a la salvación en Cristo de acuerdo con las promesas del pacto. El propósito de la ley, su fin o meta, es conducir a los hombres a Cristo, no abrirles otro sendero de salvación. Sin embargo, la mayoría de los judíos voluntariamente permanecieron ignorando el plan de Dios de justificar a los hombres por la fe en Cristo y continuaron tratando de establecer su propia justicia por las obras de la ley. El plan de la justificación por la fe coloca a la ley en su debido lugar. El propósito de la ley es dar a conocer el pecado y revelar la gran norma de justicia. El pecador que se mira en la ley ve sus pecados y también su falta de cualidades positivas. De ese modo, la ley lo conduce a Cristo y al Evangelio. Entonces la fe y el amor producen una nueva obediencia a la ley de Dios, la obediencia que emana de la fe, la obediencia del amor.